Iván González, alias Iván Vagina, alias Samantha Hudson, pues de alguna manera estaba resucitando a los galos y a este culto. Pero claro, al mezclarlo, al hacer sincretismo con la religión católica, pues efectivamente hay, por supuesto, herejía en este sincretismo si lo queremos ver, aunque si lo vemos en la tradición de Rebbe. El caso es que el elemento religioso y lo que puede ofender al obispo de Palma de Mallorca en todo esto, a la diputada de Ciudadanos, a mí me cuesta verlo, desde luego a mí me cuesta verlo, porque es mucho más leve que lo que hace Jodorowsky a las puertas de la catedral, porque Jodorowsky lo que hace es pasear, lo que hace es una procesión de perros desollados, creo que son perros, que no son ovejas, sino que son perros desollados. Hace una procesión de perros desollados y crucificados. Y aquí en este vídeo lo único que salía era la reja y hacía un poco de twerking involuntario casi al acercarse a la reja. Y esto lo consideran una gran blasfemia, este desfile de perros crucificados de la montaña sagrada. La montaña sagrada de Jodorowsky es una película de 1973, y además es, bueno, digamos, el origen de todas las provocaciones que vamos a comentar ahora. Es de 1973. Bueno, pues consideraron que un desfile de perros crucificados era altamente blasfemo, al igual que otras muchas cosas. Y en esto de que no se puede defender los sentimientos religiosos de todos, porque son contradictorios, lo que sí se puede defender es la inviolabilidad de los templos, como la inviolabilidad de la propiedad privada y del derecho de admisión. Si un templo no quiere acoger a los no iniciados, pues está en su derecho, debería estarlo. Yo defiendo que se protejan los lugares, los ritos y las personas, pero no las ideas y las imágenes. Eso es delirante. Sí existe la protección de los derechos de autor, y alguna cofradía sevillana se acogió a patentar la imagen en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad intelectual, la imagen de su Virgen, y denunciaban no por blasfemia, sino por violación de los derechos de imagen o de autor. Sí, esa protección tiene sentido, pero siempre existe el derecho de parodia, de caricatura. Bueno, pues todo esto me ha traído a la memoria, el desfile del santo coño insumiso o algo parecido. Y bueno, voy a enlazar la página de Japón Secreto, es una página medio turística, ¿verdad?, para dar noticias sobre Japón, y tiene un artículo sobre Kanamara Matsuri. Kanamara Matsuri, el Festival de los Penes. El Kanamara Matsuri, conocido popularmente como el Festival del Pene de Acero, es seguramente el festival japonés de la fertilidad más famoso en todo el mundo. Claro, esto es algo que pensé, no por lo que acabo de decir, que también, sino por lo de las actitudes sexuales simuladas o técnicas. Se puede considerarse PI lo de un niño de 15 años lamiendo un glande técnico, es decir, pintado, representado, simulado. Porque en estos festivales, claro, lo primero que me viene a la mente es Bután, también la antigua Roma, donde había falos por todas partes, pero en Bután, en Bután las escuelas tienen penes erectos y eyaculantes, como parte de su tradición, de su religión y de su... Y claro, todo Bután iría a la cárcel según el código español, seguramente, según estas recomendaciones sobre la pornografía técnica, porque allí en las escuelas se pintan como está por todo el país, todo el país está lleno de falos erectos y eyaculantes, como digo. Es lo que hay, Por supuesto, nosotros podemos, desde nuestro punto de vista, decir que todo el país está equivocado y todo el país está enseñando a los niños cosas que no deben ver, que es algo que decía Aristóteles. Aristóteles en la Política dice que se prohíba la entrada a los niños a los templos
que sí, que son lugares de culto y es religión y mucha religión, todo eso está muy bien, pero Aristóteles decía que se prohíba la entrada a los niños a los templos en los que haya cosas guarras, en las que haya guarrerías. Entonces, desde ese punto de vista aristotélico, pues probablemente podemos entender que no tiene nada que ver con la mojigatería cristiana, católica, con la beatería o con el integrismo musulmán. No, viene de Aristóteles. Aristóteles ya lo proponía, que no entraran los niños en ciertos templos en los que se ven cosas que no... bueno, pues puede que todo el país esté equivocado, pero en un país ya menos obsesionado por los penes como es Japón, pues este festival evidentemente también suscita controversia, porque se ve efectivamente a menores de edad pues cabalgando un pene gigante de madera o lamiendo un helado en forma de pene, y claro, entonces esto según el Código Español es desde luego problemático. O sea, yo voy a leer lo que dice esta página Japón Secreto sobre el festival. Luego voy a leer una página más general sobre este tipo de festivales, que será la que enlazaré, y veremos qué relación tiene con el posible delito de ofensa a los sentimientos religiosos del que también podría ser culpable el vídeo que comentaba. El Kanamara Matsuri, ¿verdad? El festival japonés de la fertilidad más famoso en todo el mundo. Luego se nos dice, porque esto tiene perspectiva turística, esto piensa en el turismo, entonces nos dicen que tras cancelarse la famosa procesión para evitar la propagación del COVID-19, en 2021 aún no hay confirmación para 2022, es decir, este año no sé si se habrá hecho o si se hará. Se hace el primer domingo de abril. Creo que la romería de la Virgen de la Cabeza es el último domingo de abril, pues esto es el primer domingo de abril. De hecho, la celebración principal tiene lugar el primer domingo de abril en el santuario Kanayama de la ciudad de Kawasaki, a medio camino entre Tokio y Yokohama. Claro, es que en mi ciudad, Andújar, habrá muchísimos fieles devotos de la romería de la Virgen de la Cabeza, a los que ya el simple hecho de que se haga el primer domingo de abril y que haya un santuario ya les parecerá materia penal, y si esta gente estuviera aquí ya los denunciarían, porque se meten con sus sentimientos y se meten con su virgen. Comenzó a celebrarse durante el periodo Edo, o sea, ya hace seguramente... bueno, el periodo Edo lo conocemos más bien por sus finales, pero el periodo Edo empieza en 1603. O sea que la romería de la Virgen de la Cabeza es más antigua por poco, por un siglo y medio, un poco más, porque no viene del siglo XIII, como dicen aquí. Bueno, el periodo Edo empieza en 1603, pero evidentemente eso no quiere decir nada, es como las dinastías, 1300, 1600, de hecho. El periodo Edo dura de 1603 a 1868, o sea que es como no decir nada. Bueno, en algún momento del periodo Edo empieza todo aquello. Pero cayó en el olvido y se rescató en 1969. Un año después de que la justicia neerlandesa diera la razón a Gerard Reeve, y de alguna manera también el Vaticano, porque si el año en que se publicó prohibió el índice de libros prohibidos, lo retiró de la catolicidad, pues. Luego hay un enlace a los grotescos festivales de la fertilidad, por el que nos pasaremos ahora, y se nos dice: como el resto de festivales de la fertilidad, tiene su origen en las creencias Shinto. Y también, al igual que en el resto de festivales de este tipo, se venera a los genitales como símbolo de la fertilidad. En concreto, en el Kanamara Matsuri se venera al pene, que aparece en todos los rincones del santuario y del festival, en dulces, decoraciones, estandartes y por supuesto estatuas que forman parte de mikoshi, altares móviles. Altares móviles que, para hablar con propiedad, en nuestra terminología andaluza de Semana Santa, son tronos. Son tronos. Altares portátiles, aras móviles, son tronos como los de Semana Santa. Mikoshi, tronos, que se sacan en procesión el domingo del festival. Que por supuesto un trono de Semana Santa no quiere decir que tenga una silla, se llaman así. El trono sería más bien la base. El día grande del festival, el domingo,
blasfemia el domingo. Muchos curiosos se acercan hasta el pequeño santuario. Y aquí vemos una foto de gente comiendo nabos japoneses, grandes nabos japoneses con forma de pene. Claro, entonces, hay uno que está especialmente yo iría al médico con este nabo que tiene esta señora en la mano. Bueno, o esta señora o este travesti, porque ahora veremos que, o sea, parece una señora, pero a lo mejor es un travesti, no sé. El nabo está muy mal, desde luego, que tiene en la mano, pero no me adelanto a adivinar el sexo de la señora o del señor. El ambiente es muy poco japonés. La gran mayoría de visitantes son estadounidenses o de otros muchos países de América, así como europeos y asiáticos. Bueno, pues como en los Sanfermines, tampoco es que haya muchos pamplonicas ahí. La mayoría son estadounidenses borrachos que quieren pues algo muy parecido. Así como europeos y asiáticos. Apenas se ven japoneses. Se ven los japoneses que viven allí, que son menos que los turistas. Ese día, el evento principal es una procesión por las calles de los alrededores con los 3 mikoshi, altares portátiles, llamamos los tronos, compuestos por estatuas de penes, 2 de ellas de madera y otra mucho más grande, rosada, de metal, que es llevada a hombros por un grupo de travestis, o kama. Eso sí, no se trata de la estatua de pene más grande de Japón. Luego nos dan un enlace, nos pican para que veamos cuál es la... Pero no es nuestro asunto, no es el asunto de hoy. Dentro del pequeño santuario se venden toda clase de dulces, frutas, daikon, rábano japonés, que entiendo que el daikon es lo mismo que el oshinko, que significa gran raíz, pues el gran rábano, que para mí es más bien un nabo, y comida, salchichas y otros productos con forma de pene. Todo tiene forma de pene. Así como llamativas camisetas alusivas a los miembros viriles o gafas cuya nariz tiene forma de pene. Haciendo una búsqueda de la palabra Kanamara en Google, verás miles de fotos de toda la parafernalia de este festival, así como las más típicas fotos de japonesas chupando piruletas con forma de pene. Claro, esto entra en lo de la pornografía técnica. Es problemático esto. Aquí la antropología roza tanto esa materia penal pues como la educación sexual y la didáctica o el arte, como el Novecento. Eso sí, deberás armarte de paciencia porque las colas de gente... Ah, qué gracia era. Lo pone entre paréntesis para... son largas para casi todo. Incluso se puede participar en cursillos improvisados para aprender a cocinar ciertas recetas con forma de pene o a modelar estatuas con esa forma. Es un reclamo turístico, por supuesto. Luego tiene una entradilla sobre el santuario Kanayama y el enorme pene de metal. El centro de todas las celebraciones es el santuario Kanayama, estaba pensando que sí, Yama es de monte, sí, se escribe con el kanji de Shan, de montaña, quien organiza el festival. Se trata de... Es que si esto no tiene su cerro, si el santuario no tiene un cerro y hay que subir al cerro, no tiene sentido. Se trata de un pequeño santuario que durante todo el año pasa completamente desapercibido, digamos mejor inadvertido, porque está bien apercibido de penes, no solo por su tamaño, sino también por carecer de encantos, salvo que se observe con detalle su interior, donde podemos encontrar algunas pequeñas estatuas de penes, sí, de penes, ¿de qué iba a ser? Este santuario simboliza la protección de los dioses para la prosperidad de la familia y de los negocios, del nacimiento sano de los bebés, el matrimonio y la felicidad en las parejas casadas. En el pasado, el santuario Kanayama era popular entre las prostitutas, que se acercaban hasta allí para rezar y pedir protección ante la sífilis. Claro, entonces todavía no conocían el herpes, me parece, o no les preocupaba tanto, si no dirían, como en el vídeo, si cojo el herpes la Virgen me lo cura o algo así. Si es que dirá el obispo blasfemia, dirán los japoneses, pues lo más normal del mundo, que las prostitutas pidan protección contra la sífilis, que este señor, que es un travesti promiscuo según sus propias palabras, pida
la protección mariana contra el herpes, o sea, ¿dónde está la blasfemia? Y otras enfermedades venéreas, así como los embarazos no deseados, que uno de los milagros de Nuestra Señora consiste en que a una monja preñada, la Virgen María le hace desaparecer el feto, mágicamente. ¿Dónde está el feto? Que es algo que tengo que explicarles a mis alumnos cuando ven la versión cinematográfica de Fernández Santos en Radio y Televisión Española, donde, por cierto, la monja no es una monja, sino que es una dama interpretada por Carmen Maura. Carmen Maura es la preñada del milagro, a la que, claro, en el milagro solo vemos que le desaparece el feto. Y entonces tengo que explicarles que la Virgen María no ha practicado un aborto, sino que el feto o el niño ha aparecido mágicamente donde vive un ermitaño que lo cuida y lo educa, y luego al final se reencuentran, no se sabe qué. Pero que no anda muy lejos de lo de tengo un embarazo no deseado, la Virgen María se deshace del feto, ¿no? Yo no hago preguntas, la mujer no hace preguntas, se despierta de la siesta y encuentra que el feto no está. Bueno, pues gracias a María, ya está, ¿no? El milagro tiene más cuidado con explicar, no, es que el feto está a buen recaudo, pero a la mujer le parece estupendo, le desaparece el feto. O sea, como digo, el vídeo tiene... se ha embebido de esa lectura obligatoria de cuarto de ESO, de primero de bachillerato, con la que estamos ahí machacando a los alumnos, que es los milagros de Nuestra Señora. El vídeo es un hijo sano de la lectura obligatoria de los milagros de Nuestra Señora. Actualmente el dinero recaudado durante este festival se destina a la investigación contra el SIDA, lo que me parece algo perfectamente razonable y perfectamente lógico, mucho más que pedir que la Virgen María te cure el herpes. Está muy bien ir a tu santuario y que el dinero que das al santuario acabe en investigación contra el SIDA. Eso sí parece que puede funcionar mejor que simplemente pedir que la Virgen María acabe con el SIDA. Creo que es pedirle algo que no es de su competencia. Que acabe con el SIDA en el mundo. Mejor lo de la investigación, porque no se pueden exigir milagros a Dios y no podemos pedir a Dios lo que podemos hacer nosotros y lo que debemos hacer nosotros. De todos los elementos que se veneran en este santuario, el más llamativo es un enorme pene de metal, de ahí que se conozca popularmente al Kanamara Matsuri como el Festival del Pene de Acero, que puede verse durante el festival. La leyenda dice que existió hace mucho tiempo un demonio que se escondía en la vagina de alguna de las recién casadas y que durante la noche de bodas castraba al marido. Por eso un herrero forjó un pene, o sea, el mito de la vagina dentada, la vagina dentata. Por eso, que está también en la India, porque hay un mito de Shiva en el que pasa efectivamente esto, y Shiva viene ahí con su enorme... Bueno, en fin, que es un mito universal o casi. Por eso un herrero forjó un pene de metal para que el demonio perdiera sus dientes al morderlo. La misma escultura que hoy se venera. Suponemos que ese demonio es una alegoría de alguna enfermedad de transmisión sexual. Se hace referencia a esta leyenda en la cultura Ainu, o sea, esto es pre-japonés, lo tenían los Ainus, según el libro The Island of Women, escrito por Basil Hall Chamberlain. Nosotros, dicen los redactores de esta página, presenciamos este festival en 2016, e hicieron bien, pero luego con esto del COVID, no del SIDA, sino del COVID, pues ha sido más difícil. En 2016, gracias a la sugerencia de nuestra amiga Miyuki, que sabía que íbamos a estar ese día en la zona de Kamakura, cercana a Kawasaki. Pues ya está, ahí tienen ahí una foto los autores tienen una foto con el gran pene de metal. Y luego nos sugieren que veamos, y eso es lo que voy a enlazar en esta adenda al análisis del trabajo de clase de Samantha Hudson. Nos piden que enlacemos al artículo Los extraños y grotescos festivales de la fertilidad en Japón. Y bueno, nos explican lo que son los festivales japoneses o matsuri, nos explican lo que es un trono, un altar portátil, y nos dicen, desde tiempo, una sección que dice la tradicional falta de pudor o vergüenza en Japón, que esto desde luego es un problema legal en España.
Y allí también, claro, ¿qué es religión? ¿Qué es nudismo? ¿Qué es naturismo? ¿Qué es pornografía? ¿Qué es delito? ¿Qué es...? Desde tiempos remotos, dicen, Japón ha sido un país muy ligado a la naturaleza, hasta el punto de que su religión autóctona, el sintoísmo, se asienta sobre valores naturalistas y hace constantes referencias a la naturaleza, lo que, entre otras cosas, se ve reflejado en la ausencia de complejos y en la contemplación del cuerpo humano como un elemento más de la naturaleza. En resumen, puede decirse que los japoneses, en la antigüedad, no sentían vergüenza o pudor por mostrar su cuerpo, seguramente igual que los primitivos pueblos que habitaron el continente europeo antes de la llegada de las religiones monoteístas actuales. Y bueno, y hay mucha supervivencia de esta falta de pudor que podemos ver en testimonios que van desde Freud, que comenta cómo en los pueblos se caga en público, o en los pueblos Freud cuenta muchas cosas acerca de la falta de pudor de los campesinos eslovacos, y luego tenemos también lo que nos cuenta don Julio Caro Baroja del medio rural vasco. Nos dice que una vez estaba por una carretera conduciendo de noche, se encuentra una vieja en pelota por la carretera, y resulta que cerca de la carretera estaba teniendo lugar un aquelarre. Un montón de campesinos y campesinas vascos estaban en pelota untándose, yo qué sé, beleño, untándose estramonio, untándose sustancias psicoactivas, y estaban teniendo lo que de siempre se ha considerado un aquelarre o una orgía sexual ahí de desenfreno y drogas. Y pues el medio rural tiene estas cosas, tiene este paganismo desvergonzado, sin pudor, muy sexualizado, relacionado con los ritos agrarios, ese símil entre la fertilidad de la tierra y la fertilidad del cuerpo humano. Así que sí, en Europa se daba esta falta de pudor, por supuesto, y seguramente era ya gente muy anciana la que describe Julio Carlos Baroja, pero sí. Bueno, sin embargo, aunque Japón nunca ha llegado a ser un país cristiano, la occidentalización promovida por el emperador Meiji, 23 de octubre de 1868, 30 de julio de 1912, incluyó la importación de algunos valores judeocristianos, pero ya vemos que no son del todo judeocristianos, sino que son platónico-aristotélico. No, platónico no, porque Platón decía que sí, que en los gimnasios había que estar desnudos, y las mujeres también que estuvieran desnudas, aunque sabía que los griegos se iban a reír, pero que no, que las mujeres también estuvieran desnudas. Pero Aristóteles no, en cambio dice no, que no vayan los chiquillos a ciertos templos, que hay cosas que... Pero bueno, digamos que la tradición occidental de la filosofía griega como conjunto, porque Platón lo que propone, reconoce que es una extravagancia lo de las mujeres desnudas. Platón, Aristóteles, Jesús, Mahoma, bueno, todo este conglomerado cultural, el cuerpo desnudo no lo ve muy bien. Desde luego lo vemos en los viajes de Ibn Battuta. Ibn Battuta, según va yendo al oriente, encuentra que la gente enseña más el cuerpo, y una vez va a un baño en Asia y entra y dice, está toda la gente desnuda, y va a la policía y se ve que allí sí que han llegado esos valores islámicos de taparse, porque la policía le hace caso, le hace caso por lo menos delante de él, y dice, es verdad, esto está muy mal, y sanciona a la gente que está desnuda en los baños, que claro, uno se pregunta, ¿y cómo quiere que estén? ¿Se están bañando? Bueno, en fin, eso, que sí, no son solo valores judeocristianos, sino que también parten de la filosofía griega, y también tienen que ver con... y también, por supuesto, pasan al Islam, pero el Islam es judeocristiano. En el paganismo grecorromano, pues hay de todo, hay de todo. Hay, desde luego, festivales con penes gigantes, pero también la idea de que las mujeres no pueden estar desnudas, aunque bueno. Y también hay fiestas medievales que incluyen mujeres desnudas. Y el neopaganismo de los nazis, que hacía procesiones con mujeres desnudas, en cierta medida no es tan original, porque se supone que había festividades medievales en las que estos desenfrenos tenían cabida. O sea, ¿de dónde sale el pudor? Bueno, pongamos que no es una cuestión religiosa, ni tampoco es una cuestión filosófica, sino una cierta evolución de la sensibilidad urbana, en la vida urbana.
Lo cual tampoco es exactamente así, porque en el Manzanares, en el siglo XVII, en la muy pudorosa sociedad española del siglo de oro, la gente se bañaba desnuda, y hay un enorme cuadro en el Museo de la Villa, en el Museo de la Villa de Madrid o en el Museo de Historia de Madrid, hay un enorme cuadro de gente bañándose desnuda en el Manzanares, en el día en que habitualmente lo hacían, y eso, están desnudos, se bañan desnudos. Batuta habría protestado. Bueno, independiente, esto es una cuestión enjundiosa y problemática, y entran en conflicto muchas culturas. El caso es que se introdujo en Japón la reprobación de mostrar el cuerpo desnudo por considerarse un acto vergonzoso o primitivo, ¿verdad? Los salvajes van desnudos. Por ese motivo, muchos de los numerosos festivales tradicionales que incluían desnudos o la veneración de figuras de genitales fueron cancelados o prohibidos. Por eso este festival se restauró en 1968, porque estaba mal visto y acabó anclado como una superstición poco progresista, poco moderna, por lo que desaparecieron de su herencia cultural para siempre. Y aquí hay una curiosa exclamación: nada de pornografía, como pensando que podríamos usarlo para discutir esta cuestión. Aunque se prohibieron, no eran festivales que invitaran a las prácticas masivas de actos sexuales, pornografía ni nada por el estilo. Algunas prácticas agrarias en Europa quizá podrían considerarse más bien como algo parecido, y ahí tenemos Balkan Erotic Epic de Marina Abramović, que puede interpretarse como un vídeo sobre prácticas religiosas agrarias, o puede interpretarse también como un vídeo pornográfico, según. Como ahí, afortunadamente, sus señorías y los fiscales no tienen nada que decir, porque que yo sepa, no aparece la figura ni técnica, ni imaginada, ni real de la infancia, pues la discusión queda en el ámbito del arte y de la distribución, si hay que ponerle X o no. Eso sí que es una manera de sacar de las salas comerciales. Yo recuerdo que una ministra le puso X, la calificación X, a una de las películas de Saw, del puzzle, ¿verdad? De estas películas en las que al principio, en la primera película, simplemente se proponían muertes absurdas por un psicópata que estaba... Bueno, en fin, y luego, al igual que el programa 1001 maneras de morir o 1001 muertes absurdas o algo parecido, se convirtió en una chanfaina, en una moralista, con mucha moralina, diciendo que sí, está muerto por zorra. De hecho, eso se dijo en 1001 maneras de morir. Sí, le estaba bien empleado el haber muerto por zorra. Antes simplemente eran maneras absurdas que podían acecharnos, que podíamos morir de una manera muy estúpida, y se dedicaba el programa a elencarlas, pero luego se dio más a la ficción y además a suponer que quienes morían así se lo merecían. Bueno, pues Saw adquirió esta postura, y curiosamente, cuanta más moralina había, más sangre y más tripas había, y una ministra le dio la calificación X, es decir, la sacó de las salas comerciales y solo podía verse en cines porno. Bueno, pues sigue esto diciendo que se trataba pura y simplemente de festivales en los que se pedía a los dioses una buena cosecha, pero se optó por mostrar figuras de genitales para transmitir al pueblo la idea de fertilidad, una imagen mucho más obvia y sencilla de entender. Pues eso, la fertilidad de la tierra, la fertilidad del cuerpo humano, ese cuerpo humano al que tanto ofendemos, según Chiquito. Por ello, en Japón, estos festivales reciben el nombre de Hounen Matsuri, pues Hounen significa buena cosecha. Como veremos ahora, en la localidad de Komaki se celebra el más famoso de estos festivales. Y aquí se pregunta: ¿los festivales japoneses, gente desnuda y adoración de penes y vaginas, como Russ Meyer se preguntaba en una de sus películas de vampiros? ¿Vampiros? ¿Realidad o una excusa para que los directores de cine muestren a mujeres con pechos grandes como mi cabeza? Pues eso, festivales japoneses, rito agrario, demostración de religiosidad popular o gente desnuda y adoración de penes y vaginas. Se nos sigue diciendo: por suerte, aunque la gran mayoría de festivales de la fertilidad fueron prohibidos o simplemente desaparecieron con la llegada de la era Meiji,
Hoy en día sobreviven unos pocos, gracias al esfuerzo y buena voluntad de los santuarios que los celebran, apoyados sin duda por una popularidad creciente. Si los festivales de desnudos ya resultan bastante excéntricos a los ojos de los extranjeros poco informados o con mayor desconocimiento de la cultura y tradiciones japonesas, más aún lo son los festivales de